siglo. Una síntesis de los acontecimientos políticos de Quintana Roo. En debate los acontecimientos políticos de Quintana Roo. A todas luces. Con Norma Madero, Agustín Ambriz y Rodrigo Tello. Hola, ¿cómo le va? Muy buenos días. Los saludamos ya en este viernes último de esta semana. Es el... ¿Qué es hoy? Jueves, no, eso fue ayer. Viernes 23 de febrero de este 2018. Y los saludamos con mucho gusto a nombre propio y de Norma Madero. Y tenemos hoy, como todos los viernes, a Ivette Gess aquí acompañándonos. Ivette, ¿cómo estás? Muy buenos días. Rodrigo Tello, muy buenos días. Pues aquí, otra vez viernes rápidamente. ¿Cómo se va rápido la semana, verdad? Que ya estamos aquí en los viernes. Bueno, hemos estado comentando esta semana, el lunes y el miércoles, precisamente, bueno, de toda esta efervescencia política que se vive, no solo en nuestro estado, sino a lo largo y ancho del país, precisamente con estos comicios que se aproximan. Pero... no coincidencia, también lo mencionábamos, Ivette, estos escándalos que van saliendo a la luz. Hablábamos mucho del escándalo del sistema Quintana Roo. Que viene de precisamente de estos desvíos que se le achacan a Rosario Robles, y que mencionábamos que no necesariamente era solo la cuestión del desvío de los recursos, sino tenía un fondo político precisamente por el momento en que salen estas informaciones que vienen precisamente directamente del gobierno federal, ya que vienen precisamente de la Auditoría Superior de la Federación. Y en este sentido también se han estado reportando y en este tema precisamente Ivette Gess sacó una editorial en el periódico de Luces del Siglo, donde se hablan precisamente de estos millonarios, pero son millones y millones y millones de desvíos que se han dado en Pemex, pero más en sus filiales, en el extranjero, ¿no? Entonces, en este tema que, bueno, nos va a pasar lo de siempre, ¿no? Danza de millones y millones que ya ni siquiera acabamos de conceptualizar bien. Nos va a hacer el favor, Ivette, de adentrarnos un poco en este tema que ya tocó muy bien documentado precisamente en Luces del Siglo, porque es algo que desde mi punto de vista no tiene desperdicio. Sí, gracias, Rodrigo. Pues fíjate que a mí me llamó la atención empezar a leer un reportaje publicado en el portal HuffPost, que tiene mucha credibilidad. Estaba larguísimo y lo tuve que ir como que dosificando, porque en cada párrafo es como un shock, ¿no? De repente se hablan de millones y millones de dólares, fíjate, que son cantidades que nunca en la vida creo que las vamos a tener juntas, ¿no? Eso. ¿Esto lo viste en dónde? En el portal HuffPost. Fíjate, o sea, estamos hablando de información que se puede recabar en el extranjero, origen extranjero, bueno, porque se puede recabar a través de internet. Eso es lo que me llamó la atención. Cuando a nivel nacional, que en teoría nosotros somos la fuente de toda esa información, no se habla ni se sabe nada en teoría. Eso es lo que me llamó la atención, porque justamente los periodistas que tienen su filial, tienen también su corresponsalía en México, estuvieron pidiendo a través de mecanismos de acceso a la información y los informes de los estados financieros de Pemex. La respuesta, incluso ahí está escaneada, es inexistente, no existen. O sea, por todos los medios posibles, ellos trataron de encontrar toda la información en México. Absolutamente todas las respuestas, y te digo escaneadas, las ponen es estados financieros inexistentes. O sea, fíjate. Entonces, permíteme. Entonces, bueno, no cuando leo eso digo, caray, entonces ¿de dónde sale el titular que dice que 4,000 millones de dólares de utilidades se sumaron, ¿no? Porque bueno, te digo que son cantidades que creo que en toda la vida nunca las vamos a ver, y entonces no las dimensionamos, pero si las empiezas así como a ver, esto alcanzaría para una refinería y para eso, son enormes. Pero resulta que ellos, como tienen corresponsalía en muchas partes del mundo, solicitan la información en los Países Bajos, que son considerados paraísos fiscales, y también en Irlanda, en 2. Y ahí sí están disponibles los estados financieros. O sea, son economías transparentes
Que bueno, ellos están aceptando precisamente este tipo de inversiones. Es un paraíso fiscal. No, el paraíso fiscal no quiere decir que es algo ilegal. Quiere decir que ellos como gobierno le ofrecen ciertas prebendas al que trae el capital. Tú tráeme tu dinero, yo no te voy a cobrar impuestos de nada, te voy a cobrar, nada más te voy a cobrar ciertas cosas. Yo no voy a andar preguntando de dónde trajiste el dinero, simplemente aquí te lo guardo, te cobro un interés, pero es algo módico. Pero si alguien me viene oficialmente a preguntar, exacto, pues yo sí le digo, porque pues tampoco estoy haciendo nada ilegal yo como país. Y ahí es donde empieza a fluir la información, ¿correcto, Ivette? Exacto. Precisamente los documentos se obtuvieron en Irlanda y en Países Bajos. Se empieza en Países Bajos, también se empieza a recabar información en Irlanda, que también la suelta. También. Pero exactamente como mencionas, es que son países que al final no están negando la información. Ahí está disponible, no la están difundiendo para que digan, no estoy amafiado, no estoy haciendo manejos ilegales, ¿no? Sí. Esto es discreto, pero si tú me pides la información oficialmente, yo te la doy porque estoy alegando que en mi país hay transparencia. Y resulta que solamente de 2 filiales, o sea, hay más. Pero algunos es de donde viene la información importante. Es de donde viene la información que ellos lograron recabar, o sea, esto da para la especulación de cuántas otras filiales hay que no lograron tener investigación, ¿no? Pero hay 2 filiales que se llama PMI Holding BB, que está sentada en Países Bajos, y otra que se llama PMI Trading Ltd, que esa es con sede en Irlanda. Y bueno, ahí de los datos es de donde sale. Al final, no te voy a leer todo el artículo completo, pero al final son los millones que sí está generando Pemex a través de estas filiales. Son utilidades millonarias que aquí en México dicen que está perdiendo y está quebrada y en números rojos. No, sí está generando muchísimo dinero, pero entonces lo están triangulando a través de estas filiales, que ahora resulta que como son empresas privadas, entre comillas, no están obligadas a dar la información en México. Esa es la excusa. O sea, se crean, vamos a recordar que el dinero de Pemex en teoría es de todos los mexicanos. Es que mira, sí, por muchos años el dinero de Pemex se utilizó en infraestructura del país, carreteras, escuelas, lo que se necesitaba, hospitales. Sí se utilizó y sí se roban un poquito, como dijo por ahí un político, mochada, ¿no? Se llevaban su mochada. Sin embargo, hacían, ¿no? Sí, bueno, hacían, pero a lo que refiero es que no solo hacían, sino que de alguna manera queda claro que sobraba dinero. Porque si no... o la ambición era menos, ¿no? Si no, ¿cómo iban a hacer? No, a lo que voy es cómo iban a hacer precisamente estas inversiones en el extranjero, ¿no? La inversión en el extranjero, lo voy a decir muy con peras y con manzanas, es que Pemex tenía un dinero que entonces invierte en filiales, ¿no? Quiere decir, en algún otro tipo de compañías, en algún ramo de lo que viene a ser la explotación del petróleo, ya sea en refinerías, ya sea en petroquímicas, no sé exactamente de qué están hablando, pero a eso se refiere. Tiene unas filiales, tiene compañías que tienen cierta compatibilidad con Pemex, que ya probablemente Pemex les compraba a ellos productos, y en determinado momento Pemex puede salir y decirle a ese proveedor, oye, yo tengo tanto dinero, lo invierto en tu compañía, crece, yo de todas maneras te compro mucho, crece y ya soy tu socio, y obviamente al ser socio tú tienes ganancias, ¿no? Bueno, esos dineros van al extranjero, se invierten en diferentes filiales, y ese dinero además, que sí se empieza a ganar y a producir, se empieza a ir precisamente a estos paraísos fiscales. Y mientras tanto, ¿qué está pasando en México, no? En México nos están diciendo oscuro, que no tenemos dinero. Es muy oscuro esta cuestión de las filiales. No estamos muy seguros porque no hay información de si fueron empresas que Pemex con las que se asoció o fueron empresas que se crearon ex profeso para esto, que parece ser que va por ahí. Y además, fíjate cómo va, tú hablabas de que se crean esas empresas, pero son empresas privadas. Claro. O sea, ¿cómo es posible que una empresa que se crea con dineros públicos que están saliendo de la explotación del petróleo en México, se creen estas empresas para poder asociarse con unas filiales en el extranjero? Se creen y son privadas. Pues ¿de quién son? Porque para hacer el término privado implica que es propiedad privada, es de alguien, okay, ¿no? ¿Y de quién es? Claro. Sí, nos están diciendo, el Pemex puso el dinero, pero la empresa es privada. O sea, eso, hay algo eso raro, en castellano simple quiere decir se volaron el dinero. Porque, oye, el dinero era de todos y ahora la empresa es privada. Pero bueno, todavía así
nos podían decir, bueno, sí se creó esta empresa, pero ¿qué crees? La verdad es que esto nunca funcionó, ese dinero no redituó, se perdió, y precisamente es lo que está pasando en México, por eso Pemex también está quebrado, y nosotros pues ya lo estamos desmantelando, que finalmente es lo que ha pasado en los últimos años en México. No solo ahora resulta que Pemex ha perdido dinero, sino que se ha desmantelado con el pretexto de que ha perdido dinero. Pero esta investigación... Nos hacen creer que pierde dinero, pero en realidad es una empresa que genera millones. Que no fue así. Nos deja claramente que estas filiales ganaron millones y millones de dólares, ¿no? ¿Tienes a la mano la cifra de las que se hablan solo en esta punta del iceberg? Porque como tú bien dices, esta es la punta del iceberg. Solo son 2 filiales, y hay muchas. Y hay muchas. 4,000 millones de dólares están desaparecidos, esfumados en la chequera de alguien. 4,000 millones no de pesos, de dólares. 4,000 millones de dólares, que es la punta del iceberg, que entonces podemos suponer... Pero de utilidad, no creas que de operación, sí, de utilidad. O sea, la inversión en estas filiales sigue estando ahí. Eso sigue estando. Esto es ya lo que ganaron. Sí. Ya me dio a ganar tanto de 4,000 millones de dólares que estamos suponiendo, precisamente por ser una punta del iceberg, que esta cifra puede ser 3, 4, 8, 10 veces más que esa. Entonces, pero, ¿qué cree usted? Una vez más, esta información debería de ser pública dentro del país. Además, debería ser súper cacareada porque son cantidades de dinero estratosféricos. Nadie sabe, nadie supo. Exacto. Y fíjate, también ahí mencionan en esta investigación cómo la Auditoría Superior de la Federación, la ASF, que bueno, da a conocer muchas cifras y lo ha hecho a lo largo de muchos años. Ha tenido señalamientos muy puntuales sobre estas filiales. El Congreso de la Unión también ha tenido señalamientos y hasta se le llama las cuentas secretas de Pemex. Bueno, pues ni así las filiales operan con total impunidad, porque están respaldadas en esto de que son empresas privadas, no tienen por qué dar información, ¿no? Sí, son bueno, privadas. Pero también fíjate, Rodrigo, que una de las filiales fue precisamente la cobertura para todo el caso de Odebrecht. El caso de Odebrecht, que fueron los contratos, han sido los contratos millonarios que se le han dado a esta empresa en varias partes del mundo. Ya hay varios castigados en Latinoamérica porque recibieron sobornos. Porque se dieron en varias partes del mundo. Sí, en Perú, en Colombia, en Brasil. Pero se ha demostrado que fue con sobornos en muchos países y los culpables están en la cárcel. Aquí se habla también de lo mismo, pero aquí no pasa nada. Aquí se señala directamente a Emilio Lozoya, que era el director de Pemex en ese entonces, como el que recibió los sobornos y no hay, bueno, sí hay una investigación, está absolutamente parada, no hay ningún resultado. Pero fíjate que también aquí hay otro dato que es escalofriante también, fíjate, Rodrigo. En el periodo de Lozoya se compran a través de las filiales, se compran 2 empresas chatarra de fertilizantes. Que tenían pérdidas. No inventes, o sea quebradas, mira, 2 empresas quebradas. Yo tengo una pequeña empresa, una pyme. En mi cabeza no cabe que yo adquiriera otra empresa que tiene 14 años con sus trabajadores en huelga. ¿Por qué? Porque pues me compraría pérdidas y problemas, ¿no? Bueno, pues Lozoya decidió a través de estas filiales comprar una que era Agronitrogenados, que es una subsidiaria de Altos Hornos de México. En el momento de su venta tenían 14 años de huelga. Imagínense, 14 años en huelga la empresa. O sea, ¿cómo? ¿En qué cabeza? No es broma, ¿Quién compra una empresa que no tiene rentabilidad? Porque pues... Imagínense, después de 14 años, la empresa ya no sirve, no funciona, está todo oxidado. No. Y todo lo que ya se le acumuló con los trabajadores después de 14 años y la huelga sigue en pie. 3 millones, ¿no? Y otra empresa que se llama Fertinal, que también es de fertilizante, las dos han generado unas pérdidas tremendas, pero ¿en cuánto crees que se compraron? 1,300, casi 1,400 millones de dólares. O sea, mejor que si esas empresas en el momento hubieran estado produciendo exitosamente. En eso se pagaron. Bueno, claro, cuando tú creas expectativas financieras, haces todo un estudio y dices, bueno, a ver, me va a costar, no sé, 100 millones, pero voy a recibir 300, pues por supuesto que es un buen negocio. Claro. Pero si vas a pagar 100 millones y vas a perder 500 millones, pues hay que ser muy estúpido para comprar esa empresa, ¿no? Claro, o muy ladrón. Porque obviamente no estamos creyendo, yo creo que tú vas a opinar igual que yo, Ivette, no estamos creyendo que Lozoya es un pésimo administrador.
y tontito. Ay, mira No, qué creo error, que pero está- qué es burro, demasiado ¿dónde listo. estudió, no? No, precisamente estamos hablando de toda esta danza de millones, ¿no? Que entonces ellos tienen que justificar después de dónde vino ese dinero para... de alguna manera es un lavado de dinero, Ivette, porque ahora compro esa compañía Sí. en Millones y millones y 1.300 millones, y ellos entonces van a justificar, es que el dinero que yo gané aquí o allá, me lo gasté aquí, ¿no? Y entonces todos vamos Todo a cuadra, presumir, ¿no? Todo vamos a cuadra. presumir que en verdad esa compañía que compró en 1.300 millones, la compró en 200 o en 300 millones. Y es más, le dio 150 millones al dueño y otros 150 millones a los trabajadores para terminar ya la huelga. Y los otros millones me los gasté en esta compañía. Aquí me los gasté, ¿no? ¿Y a dónde van a dar esos dineros? Es ese tipo de negocios que hacen a veces los funcionarios, que nosotros no vemos claros, pero claro, lo que pasa es que ellos están pensando en un negocio personal. No lo puedo asegurar, obviamente, pero no podemos pensar otra cosa, ¿verdad? Porque ¿quién compra compañías quebradas? No en 100 millones de pesos, como dice Ivette. 1.300. En 1.300 millones de dólares. Compañías Sí. quebradas y en huelga hace 14 años. ¿Lo puede usted creer? Es que parece broma, Rodrigo. Y bueno, sale Lozoya, entra el nuevo director y manda a hacer una investigación que por supuesto está absolutamente parada, estancada, ¿no? Y hay más de Lozoya. Una más es que cuando él entró como director de Pemex, que además no duró mucho tiempo, la empresa tenía una deuda de unos 700,000 millones de pesos. Cuando sale en este corto periodo, la duplicó. O sea, verdaderamente ese periodo hizo que Pemex pues se hundiera, ¿no? Y estamos hablando no estamos hablando de hace 10, 20 años o 50 años, estamos hablando de hace poquitito, o sea, en este sexenio, donde además estamos viendo otros desvíos, donde se ha dado el tema de la Casa Blanca, el tema de la gran estafa, el tema de Odebrecht. O sea, verdaderamente que ha habido una ambición y como dijo algún gobernante europeo, si yo tuviera la riqueza de México, todos vivirían como en primer mundo, ¿no? Ahora lo entiendo, pues claro, es que la riqueza del país es enorme, pero la ambición de unos cuantos es mega enorme. Se roban en enorme. Porque fíjate, estás hablando de que todavía en deuda, prácticamente en el doble, ¿no? De la deuda que tenía Pemex. Pero si hablamos precisamente de estos dineros de ganancia que se tuvieron precisamente en estas filiales en el extranjero, darían para pagar la deuda de Pemex. ¿Por qué Pemex? Claro, no tenía por qué endeudarse. Pero entonces ya no tendrían el pretexto de decirnos que Pemex está endeudada, que no da dinero. O sea, claramente vemos el artificio de esa complicidad precisamente con las compañías transnacionales para desmantelar a Pemex, para poderles dar la entrada a estas compañías. Y que prácticamente se apropien del petróleo. Sí, porque además aquí vienen las partes curiosas. Y lo voy a decir sin decir ahorita los datos exactos porque no los tengo a la mano. Pero sí voy a hablar del tema de una manera general. Por ejemplo, Pemex compró 2 compañías chatarras, ¿no? En 1.700 millones de 1.400 millones de dólares. Cada una. No, solo una. Entre ambas. Entre ambas, 1.700 millones de dólares. 2 compañías que no servían, que tenían más de 14 años en huelga. Dice uno, ¿cómo pudimos comprar esta basura tan cara? Y por otro lado, hay instalaciones de Pemex que estaban funcionando y se las vendemos a compañías extranjeras como chatarra. O sea, le damos parte de Pemex funcionando, que nos costó miles y miles de millones de dólares plataformas en el Golfo de México. Y se las vendemos a una compañía extranjera. Toma, te la regalo, casi te la regalo. Dame para los chescos y llévate, te la voy a vender como chatarra. ¿Qué no está más claro que el agua lo que estaban haciendo? Precisamente, y casualmente, y ya verán, cuando empiece luego a fluir la información, porque la información más tarde que temprano va saliendo, ¿cuántos de estos políticos ya son socios de estas compañías que eran internacionales, ¿no? que están entrando al país? No se hablaba ya de ahí de compañías, bueno, no voy a decir nombres todavía, pero se ha hablado, no lo digo yo, se ha hablado en medios de comunicación, en periódicos,
precisamente ya de la participación de políticos importantes en este país, precisamente ya teniendo ellos sus propias compañías consultoras, asesorías, con no participación sé qué. Sí. en cuestiones del petróleo, ¿no? Entonces esto no es casualidad, y este escándalo, bueno, una vez más, Ivette, estamos hablando en este artículo que tú escribiste de miles de millones de dólares, y ¿qué cree usted? No va a pasar nada. Y hay otro, un último, si me permites, Rodrigo. Justamente cuando Lozoya duplica la deuda de Pemex, según los expertos economistas, esto creó una turbulencia en la economía mexicana. Y luego vámonos, todo viene hilando. Después viene la reforma energética. La reforma energética se nos vendió como que iba a ser inversión para Pemex, que porque había caída de los precios del petróleo, se le iba a inyectar dinero, iba a bajar la gasolina, iba a bajar la luz, el gas, etcétera. Bueno, esa es la idea que nos vendieron. Sí, claro. Como que desde un principio no parecía verosímil, pero bueno, dices, ok, ¿no? Y más pues el PRI, el PAN, la votan a favor y nos venden toda una idea que bueno. Tras la aprobación de la reforma energética, la inversión de Pemex ha presentado una caída enorme, enorme. Fíjate, en este año 2017 que acaba de terminar, esta empresa petrolera registró un gasto de inversión, voy a darle el número así cerrado para no dar tanto, un gasto de inversión de 200,000 millones de pesos. Pero ¿sabes qué? Eso significó una reducción real de casi 40% respecto a otros años. Esta es la caída más alta de inversión que se tenga en memoria. Y le empiezo a cerrar la llave a la inversión. En 3 décadas, claro. Bueno, entonces aquí ya todo viene hilando. Quiere decir que sí, todo eso que pensamos de que se estaba desmantelando Pemex, pero que parecía realmente más especulación, aquí está ya clarísimo. O sea, ya las caídas significativas en la inversión, estamos hablando de que en décadas no se habían dado, en 3 décadas no se habían dado estas caídas. Por supuesto que ya no se le fortalece a Pemex. ¿Y qué crees? A través de estas filiales, que nadie sabe de dónde sale la utilidad, se importa la gasolina. Y estas filiales, son las ganonas del negocio de importación de gasolina. Al día de hoy, se está importando un 72% de gasolina en nuestro país, cuando no deberíamos... Con estas filiales privadas. Ahora, deberíamos porque no decir, son filiales del país. Claro, debería decir, bueno, pues entonces es negocio de alguien y está ganando. Pues sí, es negocio de alguien, de la filial que está ganando importando gasolina, cuyas utilidades están en la chequera de no se sabe quién. Piensa mal y acertarás. No, bueno, pues es que no es pensar mal. Aquí, ahora sí que ya no es pensar. ¿Ya? Ahí están diciendo precisamente esta información que viene del extranjero, que estas filiales no están a nombre de México. Estas filiales son privadas, pero son filiales privadas que se crearon con el dinero de Pemex, ¿no? Y claro, qué bonito, ahora resulta que las filiales son también las que están ganando dinero por la importación de la gasolina, que obviamente eso da grandísimas ganancias, pero bueno, en todo caso, si esas se hubieran hecho como debe ser y fueran filiales del Estado mexicano, bueno, esa ganancia se le estaría dando al Estado mexicano, y entonces sí, la reforma hubiera funcionado en el sentido de que la gasolina entonces sería más barata, porque aunque su producción costara eso, como creamos estas compañías que hacen negocio precisamente con eso, bueno, le restamos obviamente esa ganancia de las compañías al costo de la gasolina, y todos los mexicanos entonces sí seríamos dueños del petróleo y estaríamos pagando una gasolina más barata. Pero eso se va privatizando, y al privatizarse pues ganan unos pocos. ¿Quién cree usted? Pues seguramente los funcionarios que intervinieron precisamente en la creación de toda esta red para deshacerse de Pemex. Vamos a una pausa y volvemos. Diccionario político. Trata humana. Aquella conducta que resulta en la explotación sexual, los trabajos o servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. Estás escuchando Radio Luces, transmitiendo desde Cancún, Quintana Roo, México, para todo el mundo. Programas, música y contenido de calidad en formato digital las 24 horas del día. Radio Luces, una emisora de Luces del Siglo.
Hay cambio, nuestro compromiso. El gobierno del estado de Quintana Roo entregó 222.587 uniformes a niños de educación básica y 158.085 paquetes de mochilas y útiles escolares. Habla la estudiante Mariela Janet Liu Díaz. Es la primera vez que me dan uniformes. Lo siento muy cómodo. Empezamos a gritar, ¡uniformes, uniformes! Y salimos corriendo. La verdad dijimos que nos gustó mucho, mucho. Hay cambio, nuestro compromiso. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Este inicio de año, regala o regálate algo útil y para todo el año. Suscríbete a Luces del Siglo por 12 meses y llévate, además de la mejor información, un Day Pass en Sky Zone Trampoline Park. Disfruta de todo el día con el pase más divertido. O si lo prefieres, un set de 24 cubiertos de acero inoxidable marca Zanetti. Este inicio de año, el mejor regalo es una suscripción al periódico Luces del Siglo. Comunícate 9982-077-105 o escríbenos contacto@lucesdelsiglo.com. Luces del Siglo y Pastelerías Cancún Happy Cake te regalan tu pastel de cumpleaños. El Facebook me recordó que hoy es día de tu cumpleaños. Sigue nuestras redes sociales y participa para ganar. La neta yo ni sabía, pero lo vi en mi muro hace rato. Diccionario político. Transgresor, menor a quien se le ha declarado incurso en la comisión de una falta. ¿Cómo le va? Ya estamos de regreso. Pues fíjese que, como usted sabrá, si nos hace el favor de vernos de vez en cuando, pues luego los temas no son muy positivos y nos la pasamos hablando, imagínense, de candidatos. Nos pasamos hablando de desvíos de dineros a nivel municipal, a nivel estatal, a nivel federal. En fin, no deja de ser, pues de alguna manera, puro tono negativo de lo que pasa en este país. Y entonces uno se pregunta, ¿cómo es que México, con este robo y desvío de millones y millones y millones, que si lo sumamos, como tú decías, Ivette, son miles de millones de dólares, o sea, es un país rico, un país para que todos estuviéramos de primer mundo, ¿no? Y pasa todo lo contrario. Y entonces uno dice, ¿y entonces cómo salimos adelante? Bueno, porque México tiene una riqueza también inexorable, que es precisamente los mexicanos. El mexicano, bueno, tiene una disposición, tiene un carácter, le están robando por todos lados, y por eso luego también nos pasa que ya ni nos importa, porque el mexicano, como dice, bueno, pues yo no puedo hacer nada, yo me voy a trabajar, y se va la gente a trabajar, ¿no? Digo, eso habrá que irlo cambiando porque juntos hacemos la diferencia. Pero el caso está que la gente se va a trabajar, y eso hace de este México el país que es, a pesar de toda la corrupción que impera, es un país pujante, que va adelante, que va creciendo. La gente no ceja, los que no pueden aquí se van al extranjero, pero no pierden ese hilo de conexión con el país, precisamente por lo cariñoso que es el país, por mencionarlo de alguna manera, y siguen en contacto con sus familias, con sus familiares, siguen mandando dinero a México, lo que también le da un empuje económico, pero en fin, el país es grande por su gente. Y hoy vamos precisamente a hablar de una de esas personas, de un tema, de una de las piececitas que cuando se juntan precisamente hacen la grandeza de este país. Ivette nos tiene la historia precisamente de un joven en Felipe Carrillo Puerto, que está creando precisamente una aplicación, pero ya en forma muy muy elaborada, de plantas naturales, medicinales, con diferentes propiedades. Ivette nos va a hablar del tema. Sí, gracias, Rodrigo.
Pues es que en efecto, tienes razón. O sea, a veces nos centramos mucho en que candidatos y políticos ladrones y que México está muy mal. Pero bueno, exactamente, si no, no caminaría. O sea, sí hay mucha gente de bien, hay mucha gente emprendedora, está trabajando todo el tiempo. Y nosotros, bueno, como bien sabes, dirijo la revista Nuestra Gente Quintana Roo, y nuestro enfoque, nuestra misión es fomentar el emprendedurismo y enriquecer el intelecto. Dentro de este fomentar el emprendedurismo, nos contacta un chico que vive en Carrillo Puerto. Solamente tiene 17 años. Fíjate, solo 17 años. Y ya ha hecho un montón de cosas. Y resulta que él acaba de ganar una acreditación internacional para ir a Yakutsk, Rusia. Participará en un concurso internacional que se realizará en el mes de julio, porque ya viene desde hace 3 años trabajando sobre una aplicación que se llama Remedium App, teniendo lo natural en tu smartphone. Pues, ¿cómo es este innovador proyecto? Ha tenido, por supuesto, el acompañamiento de un asesor. El proyecto es una aplicación para la plataforma Android que permite dar a conocer la flora medicinal de México y así mostrar los beneficios que tiene la medicina tradicional a través de remedios caseros. De esta forma, pues a través del smartphone, se va a convertir en un vehículo para proteger, prevenir enfermedades. Es una aportación precisamente para la prevención de enfermedades más comunes, las que se presentan más comunes en la vida diaria. Y él ya tiene la anuencia del Centro de Investigación Científica de Yucatán. O sea, tampoco es así algo que tú digas nada más, esta florecita te la tomas, este tecito. No, o sea, estamos hablando de algo ya serio. Es una investigación. Él obtuvo ya los permisos de la Investigación Científica de Yucatán, del Centro de Investigación, y está en esto. Ahora, pues bien sabemos que toda la industria farmacéutica internacional nos ha... No les va a gustar idea. Nos ha convencido de que solamente la medicina, la medicina de alópata, ¿no? Sí, la alópata, que es a base de químicos, es la buena. Y incluso ya he visto anuncios por ahí en la televisión cómo están ahorita ya denostando la medicina tradicional o la medicina natural. Bueno, en Estados Unidos no solo denostando, hay una página que denuncia precisamente a todos los médicos de medicina alternativa que han tenido fatales accidentes por casualidad. O sea, ahí ya la competencia económica que esto implica es tan fuerte que ahí ya se habla precisamente y uno empieza a ver jóvenes doctores y planas de doctores que han tenido accidentes, que ya obviamente ellos no están hablando de que esto sea casualidad. Pero te interrumpo. No te preocupes. Exacto, ahorita la tendencia en el mundo está hacia lo verde, hacia lo natural, hacia lo orgánico. La tendencia de las personas. De mucha gente, ¿no? Porque las grandes compañías farmacéuticas, sí, para nada. Y de mucha gente está la tendencia de ese lado, que si no comer carne, que si lo verde, que si cuidar el medio ambiente, que si reciclar. Todo esto pues pega precisamente a las grandes industrias. Entonces, bueno, ahorita este es como un foco, una luz en el camino, porque viniendo de un municipio donde además el internet no es tan así como muy fácil de tener, pero tiene toda una tradición de muchas cosas, que si de la lengua maya, es una zona maya, que así le decimos aquí en Quintana Roo, ¿no? Está enclavada en la zona maya, donde precisamente las tradiciones todavía están más vivas, más fuertes, y precisamente de aquí nos está viniendo toda esta información. Sí, y bueno, te digo, no es nada así como muy que no tenga cuestiones científicas. Este proyecto ya ha participado en un total de 5 concursos, pero nacionales. Ya ha ganado en la categoría de desarrollo de software, en un concurso nacional, en otro de cómputo. Ya van 5 concursos que gana. Y en el último, precisamente en Baja California Sur, que se llevó a cabo, fue cuando ganó la oportunidad de que se lo presente en Rusia. Y déjame decirte, Rodrigo, que concursó y compitió con 400 proyectos este chico, y lo ganó. Ahora, ahí viene lo bueno. Todo suena muy bonito, que es un muchacho genio por lo que hemos logrado investigar, muy enfocado a lo que quiere. Ganó y ahora necesita pagar para ir a Rusia.
está tratando de recaudar 150,000 pesos, que es un monto muy pequeño para lo que está haciendo, para cubrir los gastos de vuelos, pasaportes, visa, porque va él y su asesor. Y lo tiene que recabar mucho antes del que vaya, que es el mes de julio. Entonces, él nos pide ayuda para, pues, saber algunos patrocinadores que lo puedan ayudar y pueda ir y presentarse a nombre de Felipe Carrillo Puerto, a nombre de Quintana Roo y a nombre de México en Rusia. Oye, pues fíjate, qué poquito Ivette, dinero para todo pero esto. además, Ivette, no hablamos, por ejemplo, aquí en Quintana Roo de grandes cantidades de dinero para la promoción del destino de Quintana Roo. Hay que posicionarlo. Y ahí se van una serie de políticos cada año de todos los niveles, A las Fitur, los municipales y se van todos. Y bueno, no se diga en la época de Betito Borges que se iban aviones llenos de amigas y amigos a promocionar el destino. Entonces yo no veo por qué este joven debería estar mendigando. Primero que nada, hay alguna rama cultural del Estado lo debería cobijar, pero si no fuera así, vamos a hablar de lo que hablamos todos los días, de turismo. Bueno, pues entonces, tantos dineros para promoción, esto es una promoción. El hecho de que se vaya a enaltecer el nombre de Quintana Roo precisamente, no que querían diversificar, ¿no? Aquí viene una buena para diversificar. Bueno, pues Quintana Roo, ¿qué crees? No solo son playas, no solo son grandes hoteles, también tenemos selva, bueno, hasta hoy, porque la estamos corte y corte. También tenemos selva donde hay plantas medicinales y hay un interés mundial también eso. Bueno, esa gente interesada en eso también serían turistas, también vendrían a enriquecer precisamente esa industria. Y mira, lo digo en este tono porque es definitivamente el lenguaje que entienden muchos políticos y la mayoría de los empresarios en México es el tono del dinero. Bueno, esto puede dejar dinero, así de fácil. Sí, o sea, no piensen en ayudar al muchacho. ¿no? Hay que ponerlo como que hay que ayudar a este pobre muchacho para que vaya. No. Esto les puede dejar dinero. Así sí lo entienden. Bueno, esto les puede dejar dinero y esto debería de ser una obligación. Vergüenza del gobierno del Estado si no busca la manera de apoyar a este muchacho. Yo no veo por qué tenga que estar mendigando. Nada más hay que ponerlo en ese tono de voz, los medios de comunicación. Vergüenza si no se le apoya. Claro. Después de este esfuerzo, después de que él ya probó, como tú dices, porque ya dio frutos, claro, ya ganó 5 concursos, ya ganó concursos, claro. Ya está avalado, que en eso no estoy de acuerdo contigo, cuando dices que ya está avalado por ¿qué institución de Yucatán? Por un centro científico, ¿no? Como que ahora sí ya es en serio, decías tú. No, y bueno, no es que esté avalado, dice, toda la información que presenta la app pertenece al Centro de Investigación Científica de Yucatán. O sea, ya le volaron los derechos. No. Él solicitó el permiso. Fíjese, qué porque triste. No es lo mismo. Porque si no le van a hacer caso, no va a tener tanta credibilidad en un mundo occidental. Cuando la verdad, si estamos hablando de plantas milenarias, de un conocimiento milenario, porque este joven obviamente no es el que tiene el conocimiento. Sí, él es el que se ha dado a la tarea de recopilar precisamente entre los que han, generación tras generación, se han pasado esta información precisamente de las plantas milenarias que usaban los mayas para curarse, porque antes no había farmacias, pero la gente que vivía en Quintana Roo se curaba y se atendía precisamente en base al conocimiento milenario de diferentes productos naturales, no solo plantas. Pero bueno, el caso está que para que el hombre blanco le crea, se tiene que tener ya un aval científico, que además no solo le dio el aval, sino ya dices que ellos ya son los... No. Bueno, ya están compartidos. Hay una confusión. Lo que pasa es que la información que presenta la app, pues sí tiene que estar avalada. Sí, o sea, ya se la avalan, pues, para que le crean los permisos. Y está bien por algún lado. Permisos para que pueda utilizar la información, porque esa es una información que está como guardadita en libros o en algún disquete, en algún disco por allí y que no se utiliza. Entonces, pero esto, a través de esta app se va a difundir todo este conocimiento que hasta se puede perder, ¿no? No, y qué bueno que lo haga. Lo interesante es ver cómo algo milenario que se usa por miles de años, que les ha dado resultado, para darle veracidad. Ahora le tengo que poner una etiquetita nueva de algo nuevo, que tiene mucho menos profundidad que lo que yo estoy dando. Aquí creo pero que lo valioso es otro tema. Lo valioso va a ser que toda esta información que se tiene y que está le pueda llegar le va a al llegar mundo a través de la tecnología. Ahorita los chavos que no sueltan el celular o la tablet, le va a llegar al mundo
y lo que necesita es precisamente presentar el proyecto para que siga creciendo. Pero Ivette, además, digo, nosotros la primera instancia de observación en esto que estás mencionando es que padre, plantas medicinales que a mí me pueden curar un mal, pero tiene un trasfondo muchísimo más grande. Por eso te digo que vergüenza del gobierno del estado si no apoya a este muchacho, y no solo para que vaya con un ayudante, ojalá y le ponga 3. ¿Por qué digo esto? Ya mencionaba yo que esto, pensando en turismo, esto va a jalar gente a Quintana Roo. Pensando en toda la deforestación que se está teniendo en Quintana Roo, porque ¿de qué nos sirve que se vaya a Rusia, gane un premio, nos quede muy claro qué plantas son medicinales y nos pueden ayudar, si cuando las queramos buscar ya no existen? Porque estamos depredando los bosques y las selvas de Quintana Roo. Entonces, ¿por qué se depredan los bosques y las selvas de Quintana Roo? Una vez más, por dinero, porque hay quien llega y corta todo lo que hay ahí, no piensa en sembrar, por supuesto, pero corta todo porque eso le va a dar dinero hoy. Bueno, ¿qué crees? Ahora no cortar esa selva, ahora sembrar más plantas medicinales te va a dar más dinero. Entonces también esto, desde el punto de vista ecológico y de conservación de nuestros bosques y selvas, es algo maravilloso, porque entonces le buscamos el filón de cómo sacar precisamente dinero de esa selva, pero ahora no destruyéndola, sino fomentándola. Entonces aquí viene el bastión de que todos los de cuestiones agrícolas y de selvas a nivel estatal, a nivel federal, ya deberían estar interesados en este proyecto. Cuestiones de turismo, ya deberíamos estar preocupados por este proyecto también, porque nos va a traer otro tipo de turismo. Cuestiones de medicina. Caray, pues entonces aquí tenemos medicina alternativa, podemos ser líderes en medicina alternativa a nivel mundial, porque ¿qué creen? Ellos, aunque tengan la información y la aplicación, no tienen las plantas. Las plantas no se van a dar ahí en Rusia, se van a dar aquí. Sí, entonces, Europa, esto, ¿no?, tiene un filón incalculable. Sí, la verdad es que, mira, nosotros decidimos publicarlo y apoyarlo. Apenas anoche iniciamos con la publicación y le vamos a dar toda la difusión posible. Se llama Manuel Jesús Canul, el chico. Porque a pesar de no conocerlo personalmente, ya que nos dio toda su historia y estamos analizando, sabemos que tiene exactamente todas las vertientes que mencionas. No es ayudarlo a él, sino es ayudar, primero, ayudarnos a nosotros mismos. Un proyecto que tiene un potencial enorme, que viene de un municipio que normalmente está marginado, porque pues hay que decirlo, no es como el municipio de Cancún rico. No hay hoteles. Y él está convencido que él ya tiene un pase para una buena universidad, quiere terminar y luego quiere regresar a su municipio a que prospere. Entonces, ojalá que lo logre. Vamos a apoyarlo, ¿no? Porque cuántas personas hay que sí son de bien, están trabajando, no todo es política, no todo es robo y no todo es saqueo. Hay gente que está trabajando, entonces, bueno, nosotros decidimos apoyarlo. Apenas se inició la difusión anoche y vamos a tratar de ayudarlo a difundir por todos los medios. Número 1, para que se conozca su proyecto. Número 2, para que logre el objetivo de recaudar y logre los patrocinios. Yo creo que no es precisamente andar mendigando, es dar a conocer que él viene de una familia de no tantos recursos y necesita el apoyo y necesita patrocinios. Yo no dudo que habrá varios empresarios y algunas instancias de gobierno que quieran apoyarlo, era cosa de saberlo, ¿no? Ahora ya lo sabemos, vamos a difundirlo y esperemos que en poquito tiempo, en menos de lo que él piensa, ya pueda tener los recursos para ir. Cabe destacar que en la publicación que nosotros hicimos en nuestras plataformas digitales de Revista Gente están los datos para que directamente se le pueda hacer una transferencia electrónica o depositar. Por supuesto que no va a pasar ningún solo peso por nosotros, todo es directamente con él. Ahí están los datos, la clave interbancaria, su número de tarjeta y pues ojalá que logre todos los apoyos. Y yo insisto, perdón que insista, que sí tenemos que cambiarle un poquito el concepto. Más que vamos a apoyarlo, vamos a apoyarnos, porque de veras es algo que puede enriquecer mucho a la zona, principalmente a la de Carrillo Puerto, pero no solo esa, es Quintana Roo porque en general. Las selvas están en todo Quintana Roo. Sí. Si esto se potencializa y si imagínense que tenemos algo único, porque siempre andamos copiando, ¿no? Hay resorts y ahora, bueno, ya tenemos resorts en Quintana Roo, ¿no? Y viene la gente a los resorts. Bueno, ¿qué tal que tenemos ahora de veras una selva que está muy depredada, pero que todavía está a tiempo de salvarse? Una selva que nos puede dar en una de esas mucho más dinero que los resorts. ¿Cómo ve?
no nos la creemos ahorita, ¿verdad? Igual muchos no creían en Cancún cuando Cancún se empezó a volar, empezaron a tener estos vuelos precisamente para visualizar lo que podía ser Quintana Roo y lo que es hoy. ¿Qué tal que empezamos a visualizar un Quintana Roo ahora que se habla también de que tengamos un turismo de salud? Bueno, que tengamos ese turismo de salud, pero de salud tradicional, natural, que es lo que el pueblo, lo que el mundo en general está volteando a ver, es lo que ya nos dimos cuenta a nivel global, que las comidas industriales que nos venden dañan nuestra salud, nos están envenenando. Y bueno, está Rusia, fíjate, no es casualidad que eso se lleve en Rusia, Rusia se ha proclamado, Putin ha proclamado a Rusia como que va a ser en unos años precisamente el proveedor de comida natural del mundo. O sea, ellos están teniendo esa vocación. Ellos ya se dieron cuenta de ese filón, hablando en el sentido de comida. Hay que ir a un ¿no? paso adelante en el sentido de comida. ¿no? Entonces, no es casualidad que eso se está dando en Rusia. Si nos preguntamos por qué Rusia ya tiene bien claro. La comida tradicional industrializada cuyo puntero es precisamente Estados Unidos está envenenando el mundo. Yo ahora le voy a ofrecer al mundo comida orgánica y lo están haciendo en grandes cantidades, tienen proyectos muy interesantes. Bueno, ¿qué tal que nosotros seamos los proveedores del mundo de donde nazca precisamente ya en forma, como tú dices, Ivette, porque existe ya, pero en una forma ya más científica y más ordenada, y más ¿no? también industrial, pero es que lo industrial no necesariamente tiene que ser negativo, industrial, pero de cuestiones orgánicas, manteniendo realmente los estándares orgánicos, y eso puede traer una riqueza a Quintana Roo, pero se necesita visión. Por eso yo digo que no es apoyar a ese muchacho, es apoyarnos a nosotros mismos, y vergüenza del gobierno de Quintana Roo, lo repito, si no toma precisamente bajo sus alas a este muchacho y no solo lo apoya. Esto es para que sea ya todo un plan del gobierno de Quintana Roo y que de veras podría traer a la larga muchos beneficios. No estamos acostumbrados a pensar a la larga, pero tenemos que ir aprendiendo a hacerlo. Claro. Bueno, pues creo que ya nos vamos a ir, ya nos estábamos apasionando con el tema. Qué bueno que este tipo de temas aparezcan, qué bueno que este hasta tipo abajo están los datos, si los pueden poner en la ahorita pantalla. Vamos a tratar de hacérselos llegar. Qué bueno que este tema nos apasione, que no solo hablemos de desvíos de recursos de políticos ladrones, sino que también hablemos precisamente de la esperanza del futuro de los mexicanos en este caso y del mundo en general. Estamos hablando, ya lo decía Ivette, de un joven de 17 años que tuvo esta iniciativa, no en los conocimientos, reitero, pero que probablemente al ver que muchos de los mayores que tienen este conocimiento ya se van, él se da a la tarea de empezar a recopilar. Y qué bueno, porque entonces pueden agrupar ahí grupos interesantes, ya de científicos también, reagrupando y poniendo toda esta información, que mucha se ha perdido, pero que se recupere lo mayor posible y que se ponga al servicio de la humanidad. Sí, el potencial que tiene este chico y seguramente muchos otros que no conocemos es enorme. Entonces hay que voltear también el foco a este tipo de personas que en realidad al final aportan y contribuyen y van a contribuir y potencialmente lo harán a la economía de nuestro país y al progreso y al desarrollo de nuestro país. Pues ya está. Ivette, muchísimas gracias. Gracias a usted que se tomó el tiempo de vernos, de oírnos y nos vemos el próximo lunes. Muchas gracias.